Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a empezar con la última intervención de este seminario dedicado al mundo de Huntington, coleccionismo y comercio del arte, realizado en la Real Fundación de Toledo, que amablemente nos ha acogido este año. Y me gustaría empezar con una melancólica remembranza. Un día ya lejano descubrí en el monasterio de Pedralbes de Barcelona el monumento que la ciudad había erigido a Archer Milton Huntington. Huntington, como es conocido, fue el coleccionista de arte hispánico más importante de América, el cual en 1904, y cuando tenía 34 años, fundó la Hispanic Society en New York. En aquellos momentos yo no podía sospechar que años más tarde pasaría muchas horas investigando a este fino coleccionista, bibliófilo, amante del arte y del conocimiento en su institución en New York. En el transcurso de mi investigación y entre otros aspectos descubrí o me fijé o me di cuenta que alrededor de su biografía se habían tejido una serie de tópicos reduccionistas, cuestiones todas ellas que explico con más detalle en mi libro La correspondencia entre Archer Milton Huntington y Isidra von Soms, unos coleccionistas de libros antiguos y de objetos de arte. Estos tópicos alrededor de su biografía, uno de los primeros era que muchos de sus biógrafos van repitiendo, es que su descubrimiento de España y su pasión por España se originó cuando Huntington leyó el libro Los Zincali de George Borrow. Esta afirmación, sin nada más, consideramos que escamotea y trivializa otras formidables y fundamentales raíces formativas de Huntington, en cuanto que éste participaba en la potente corriente hispanista desarrollada por brillantes historiadores norteamericanos como Tignor, Prescott, Longfellow, así como también por los historiadores del arte Post, Porter o Cook. Es así y que por una serie de razones la brújula intelectual y sentimental de Huntington se orientó hacia una España épica y heroica, no polucionada por la industrialización, a la vez que en su mente también, y este es un aspecto que creo que es muy importante considerar, que coexistían diversas concepciones de España. Una era la medieval, la del Cid campeador, el crisol de la raza, percibida con una alta dosis de idealidad que entroncaba, por otra parte, con los presupuestos de Ruskin y de Morris. Otra era la del esplendor imperial, la del siglo de oro, la de Cervantes, Lope de Vega, Velázquez o Zurbarán, a la que tantos esfuerzos dedicaron para ensalzarla o denostarla los filos hispanistas que antes hemos mencionado, de la talla de Tignor o William Prescott. La tercera España que tenía Huntington en su mente era la romántica y castiza, celebrada sobre todo por Washington Irving y Prosper Mérimée también, para los cuales el reloj se había parado en un tiempo mitológico y percibían a España a través de la nostalgia romántica cultivada entre otros por Théophile Gautier. La cuarta era la generación del 98, la de Unamuno o Azorín, con los cuales Huntington compartió algunos de sus presupuestos. No obstante, la España real, la que estos años luchaba agónicamente por su supervivencia política y social, esta interesaba poco a Huntington, el cual prefería observar las costumbres, la indumentaria, las canciones, las fiestas, los toros, las peleas de gallos que se celebraban en España en estos momentos, tal como él dejó plasmado en su cuaderno de viaje, y que también su amigo Sorolla plasmó en los magníficos lienzos de las provincias de España en la Hispanic Society of America. Pero además del Huntington hispanófilo, cabe considerar también que participó
en los nuevos planteamientos que emergían del campo de las humanidades, especialmente de la antropología, y él mismo fue amigo personal de Franz Boas, los cuales le convirtieron en uno de los más destacados y originales coleccionistas de arte hispánico de los Estados Unidos. En este sentido, hay que destacar un aspecto fundamental para la comprensión de su colección, y es que Huntington aplicó parámetros antropológicos en la construcción de sus colecciones al interpretar los diversos objetos como integrantes de una secuencia histórica. Como decimos, esta percepción se materializó en su magnífica colección de arte hispánico, caracterizada por su carácter enciclopédico, entendido como un conjunto de series significativas de objetos utilizadas como fuentes históricas para referenciar el mundo de la cultura hispánica. Si se ilumina la colección de Huntington a la luz de estas consideraciones, se comprenderá también que en algunas ocasiones se dejara perder obras estelares o masterpiece para priorizar la compra de, entre comillas, obras menores, las cuales le permitían colmatar o complementar un segmento cultural y hacer elocuente su propio discurso. Por otra parte, también cabe destacar su interés por las artes decorativas, siguiendo los patrones de John Ruskin y de Morris, así como la difusión de la fotografía como herramienta de conocimiento. En síntesis, el conjunto de estas consideraciones conforman a Huntington como un coleccionista muy especial, muy distinto de sus propios padres, que también fueron coleccionistas, como Arabella y Collis Potter a Huntington, grandes coleccionistas, y diferente también de otros coleccionistas americanos de la Gilded Age, como Morgan, como Henry Clay Frick o los Hallmeyer, los cuales, aunque se sintieron atraídos por el horizonte hispánico, su grado de devoción estaba muy lejos del demostrado y realizado por Archer Milton Huntington. En consecuencia, este coleccionaba de una forma coherente con sus principios teóricos y criticaba a la vez también el coleccionismo como signo de un estatus social o como un mero amontonamiento de objetos sin ninguna idea clave que los vertebrara. Otro lugar común existente en las numerosas biografías sobre este eximio coleccionista es que no había comprado nunca directamente ningún objeto en España. Pero lo que sí que es cierto es que tenía una potente red de agentes o marchantes de arte nacionales e internacionales que trabajaron para él en un periodo de enormes cambios sociales y culturales. Pero antes de avanzar más, queremos decir que el conocimiento de la dinámica de los agentes de arte y sus prácticas es fundamental dentro de la historia del arte y de la cultura, porque irradia una considerable luz sobre la mentalidad del coleccionista, los filones donde se nutrían, objetivos, por otra parte, que no dejan de ser escurridizos, puesto que muchas veces tanto los propios coleccionistas como los diversos agentes y marchantes borraron concienzudamente sus huellas tras su paso por el comercio del arte. Por otra parte, no todos los agentes que trabajaron para Huntington tenían un mismo perfil, ni tampoco ejercían unas mismas prácticas. Unos eran agentes profesionales como los Dubin, como Bernard Berenson, como los Seligman, otros eran artistas como Francis Lathrop, o el mismo Sorolla, o Ricardo y Raimundo Madrazo, o López Mezquita, etcétera, 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 historiadores del arte o críticos como Josep Pijoan Soteras o Roger Fry, miembros de las comisiones de monumentos históricos españoles como José Gestoso, diplomáticos como Juan Riaño, arqueólogos como Jorge Bonsor o promotores culturales como el Marqués de la Vega Inclán. Como he dicho anteriormente, cabe destacar que las prácticas de estos agentes eran distintas y conformaban una estructura piramidal, en la cúspide de la cual se hallaban los grandes marchantes internacionales
como los mencionados Dubin, Berenson, Seligman o Spiridon, los cuales, además de tener casa abierta en New York, también la tenían en París, centro que funcionaba a finales en el siglo XIX y bien entrado el siglo XX también, como un potente redistribuidor de los objetos de arte españoles que llegaban hasta él. Muchas veces también las relaciones entre el coleccionista y los agentes eran complejas, como por ejemplo este fue el caso de Huntington, que nos ha dejado escrito que desconfiaba de Joseph Dubin y de Bernard Berenson, que trabajaban para sus padres también, ya que consideraba que estos le miraban textualmente como una víctima dorada lista para la matanza. Pero a pesar de estas consideraciones, existen múltiples evidencias que testimonian las continuadas relaciones existentes entre Dubin y Huntington, sobre todo referente a la colección de sus padres, basada fundamentalmente en los grandes maestros internacionales. Y tenemos muchísimos ejemplos que podíamos aducir, pero en una fecha tan temprana como 1908 tenemos una serie de cartas que Dubin le pide a Huntington que por favor le liquide, que le pague el dinero que había comprado por unas piezas, porque Dubin había comprado la colección Kahn en aquellos momentos y necesitaba tener liquidez. Pero además de este famosísimo art dealer, se conocen muchos otros, como por ejemplo Spiridon, quien en junio de 1910 ofreció a Huntington 2 Goyas, asegurando que haría una compra excelente porque en el mercado su precio valía el doble. O el marchante francés Mounier, el cual le vendió la colección de bronces de Antonio Vives Escudero, numismático, arqueólogo y coleccionista, en 1913. Como hemos dicho, París en esta época constituía el ónfalos del comercio del arte y el mismo Huntington, desde el Hotel Ritz de París, en el cual solía alojarse, constituía un atractivo polo al cual se dirigían los diversos agentes y galerías de arte, tanto nacionales como internacionales. Pero en España, en el solar ibérico, también existían activos agentes, mucho más pequeños que los internacionales, pero activos, que ofrecían sus mercancías, sus objetos de arte a Huntington, intentando convencerle que la venta directa que ellos le ofrecían, al margen de los marchantes internacionales, suponía una compra más ventajosa por su coste más bajo. También otro argumento que arguían los marchantes españoles era que la compra en España aseguraba que la obra fuera genuina, porque se conocía de primera mano su pedigrí. También, y de una forma yo creo que muy hipócrita también, decían que se sentían disgustados que la obra saliera de España, pero que si la compraba Huntington era como si la obra no marchara del país. Brevemente vamos a pespuntear algunos de los agentes que trabajaron a las órdenes de Huntington en España, fenómeno estudiados, entre otros, por Merino de Cáceres, María José Martínez Ruiz, Michel Coding, Dimitra Guzgou y yo misma. Y uno de los primeros que podemos mencionar, porque efectivamente yo creo que fue el primero, posiblemente el primer agente de Huntington, fue el pintor norteamericano Francis Lathrop. En 1901 se lo documenta ya en España, donde escribió a Huntington a propósito de una posible venta de una pintura del Greco ubicado en el Palacio Real de Aranjuez, obra que pertenecía a la infanta Cristina. Francis le manifestó que, dada la importancia de esta pintura, pensaba que lo más probable era que no saliera de España, pero que tampoco no estaba seguro de ello. Y añadía que ante la posible venta de esta pintura y de la colección de esta infanta, habían llegado muchos extranjeros a Madrid y que los precios se habían disparado. Ante esta eventualidad, Lathrop le comentaba que había que estar preparado y expeditivamente le decía: espero que usted no se duerma y actúe.
y le recordó el código secreto que ambos habían convenido para que se lo enviara por cablegrama. Código secreto, o sea que es muy curioso y es muy interesante, pero que da pie de estas prácticas, de estas curiosas prácticas ejercidas por entre estos art dealers y el coleccionista. A partir de 1900 y especialmente después de la muerte de Collis Potter Huntington, Lathrop continuó viajando intensamente por España, focalizando su atención en las colecciones que se desmembraban. En la primavera de 1902, Francis Lathrop se hallaba en Sevilla y en una de sus frecuentes cartas le comentaba a Huntington el revuelo producido en Londres por la venta de la Venus del Espejo de Velázquez, diciéndole que si la compraba tendría en su colección el más importante Velázquez fuera de España. En cuanto a los precios, le aconsejaba $100.000. Le aconsejaba que $100.000 era una buena oportunidad para obtenerla, anunciándole, sin embargo, que la cotización de la pintura se estaba disparando hacia los $125.000 y $150.000. Exactamente no se sabe lo que pasaba en estos momentos por la mente de Huntington, pero parece que no estaba excesivamente entusiasmado ante la compra de esta extraordinaria pieza. Quizás una de las razones era que acababa de realizar un dispendio muy importante con la compra de la Biblioteca de Jerez de los Caballeros, precisamente en 1901, situación que no se le escapaba a Lathrop, el cual muy astutamente le sugirió que diera a conocer esta importantísima noticia de la venta de la Venus de Velázquez a su madre Arabella, para que lo animara en su compra. Lathrop estuvo especialmente trabajando en el área de Madrid y en Andalucía, siendo los Madrazo o Pablo Bosch, patrono del Prado, algunos de sus contactos más habituales y significativos. Este pintor, Lathrop, compró muchas pinturas entre 1904 y 1908, la mayoría de las cuales hoy las podemos ver en la Hispanic Society, tales como el Via Crucis de Valdés Leal, una pintura de Santa Águeda de Zurbarán, un dibujo del 3 de mayo de Goya por $1.200, ahora atribuido a Eugenio Lucas, y un dibujo de Mariano Fortuny. Otro agente y artista también, de hecho también era pintor, pero mucho más desconocido, era el catalán Sebastià Creuset Campí, que fue pintor, ilustrador y que trabajó en el taller de Raimundo Madrazo, el cual quizás le abrió las puertas de París y de New York. Estableció su estudio en el Kingsford Bridge de New York, desde el cual pintó vistas panorámicas de la ciudad que le dieron una cierta notoriedad. En diciembre de 1904, Creuset se puso en contacto con Huntington y le ofreció unos grabados que creía podrían ser de su interés. Mientras que en 1909 le avisó que tendría lugar una subasta de objetos de arte procedente de Cataluña en las Clark Galleries, subasta que estaba gestionada por también unos agentes catalanes llamados Montllor. Estas piezas le recomendaba sobre todo dos piezas, una cabeza procedente de Ibiza y un busto policromado de una noble dama, posiblemente, decía, la fundadora del convento de Pedralbes. Entre los documentos exhumados en la Hispanic Society apareció una de las correspondencias que mereció pues un interés extraordinario por mi parte, que fue la de Josep Pijoan Soteras, que algunos historiadores califican como un almogávar de la cultura. Parece que Pijoan, por razones personales y profesionales, optó por marcharse de Europa cuando terminó su singladura como codirector de la Escuela de Historia de Roma en 1912. O sea que en 1913 lo encontramos ya en Estados Unidos.
en Nueva York, pero inmediatamente se instaló en Canadá, donde vivió alrededor de 8 años trabajando como arquitecto y como profesor de Historia del Arte en la Universidad de Toronto, desde donde viajó frecuentemente hacia Nueva York, donde tejió una sutil red de relaciones, y también hacia otros lugares de América Central, donde se mostró muy interesado por el arte precolombino. Como es sobradamente conocido, Pijuan fue un prolífico escritor de arte, escribió su Historia del Arte del Mundo y sobre todo su Summa Artis, entre otras publicaciones. En este sentido, es muy interesante ver la utilización de esta última obra como una plataforma de contactos y de incidencia dentro del comercio del arte, como por ejemplo, así fue con el importantísimo marchante Joseph Dubin, la relación con el cual fue muy frecuente, igual también como con los Seligmans. El 18 de abril de 1949 nos encontramos una carta de Dubin dirigida a Pijuan, que le da las gracias porque en el volumen 13 del Summa Artis había reproducido una pintura que estaba en sus manos, el Adán y Eva de Piero de Cosimo, y que naturalmente esta pintura luego fue vendida, pero de alguna manera aumentaban sus valencias al verse publicada en una publicación pues, de estas características. Es así que en su etapa americana, pues Pijuan, además de historiador del arte y de crítico, ejerció como agente contactando con los mencionados Ardiles y también con coleccionistas como Huntington o también Lázaro Galdiano en Madrid. Y no la vamos a mencionar aquí porque el tiempo que tenemos pues es muy reducido, pero son muy interesantes todos los consejos que Pijuan le da a Huntington en 1921, cuando viaja a importantes galerías y casas de subastas de París y de Londres, aconsejándole la compra para su colección. En todos estos informes que hace Pijuan, cabe valorar las buenas descripciones que hace de las piezas, teniendo en cuenta sus características formales, su calidad, sus medidas y sus precios, pero sobre todo hay que considerar un factor muy importante, y es que Pijuan tenía muy en su cabeza el lugar que ocupaba la pieza que recomendaba Huntington dentro de su colección. También a principios de siglo XX, por los años 5, entre los años 5 y 12, viajó Randolph Natilli a las órdenes de Huntington por Francia, Italia, y también recaló en España, donde el coleccionista americano le proporcionó importantes contactos de la élite española que le abrieron las puertas y las casas de la aristocracia. Y parece ser que consiguió en Rivera en 1904, así como también una colección de cerámica morisca. Otros pintores que también ejercieron el rol de agentes, y es conocido, fueron Raimundo y Ricardo Madrazo, que constituían la tercera generación de esta dinastía. Ambos fueron agentes de Huntington y también de los Hofmeyr, reuniéndose muchas veces con el coleccionista en el Ritz de París. Y así, por ejemplo, en 1906, Raimundo le vendió el Pedro Mogarte de Goya, la Sagrada Familia del Greco, y le proporcionó una importante colección de textiles que seguramente pertenecieron a Fortuny. Dentro de la geografía, dentro del solar hispánico, vemos que el mapa de los agentes es Madrid, es Castilla también, y después es en Cataluña también, en menor medida,
pero también Andalucía. Así, en Castilla, por ejemplo, podemos mencionar los nombres de José Domínguez y Francisco Simón Nieto, que este era secretario de la Comisión de Monumentos Históricos, y que fundamentalmente proporcionaron a Huntington una serie de valiosas piezas arqueológicas. Cataluña en estos momentos también es un comercio, forma parte de un comercio muy activo, sobre todo porque se ha descubierto, se ha reformulado sus magníficas piezas de arte románico y gótico, y hay una serie de coleccionistas muy interesados por ellos. Pero también, o sea, el objetivo principal pues, son los materiales románicos y góticos, pero también pues, otros materiales del barroco, como ahora veremos enseguida. En el caso de Cataluña podemos citar pues, a una serie de agentes como Paul Tachard, de origen francés, pero que vivía en Barcelona, seguramente enviaba muchos productos hacia esta ciudad, Gala, Salvador Babra, que es un agente que tenemos que estudiar con más detalle, los Montllor, que hemos citado anteriormente. Todos ellos alimentaban el mercado internacional con un voraz apetito, como hemos dicho, por obtener sobre todo piezas románicas y góticas. Un agente muy poco conocido, pero que lo hemos encontrado en la correspondencia de Huntington en la Hispanic Society of America, fue Francisco de Bertandona. Era restaurador de cuadros antiguos en la calle Brusi de Barcelona, pero de alguna manera pues, su profesión le llevó a ofrecer, ¿no?, a piezas artísticas. Y en el año 1914 ofreció a Huntington un supuesto boceto de la rendición de Breda de Velázquez por $600.000. Huntington, como en otras ocasiones, antes de comprar una obra importante, se asesoraba sobre si era genuina o no, si merecía la pena, etc. O sea, con varios asesores. Y en este caso, Huntington pues, pidió consejo a Beruete, y este encontró que su precio era excesivamente alto y desaconsejó la compra. En cuanto a Andalucía, podríamos decir que a finales del siglo XIX y principios del siglo XX continuaba siendo un mercado muy apetecible, en donde operaban agentes de arte nacionales e internacionales. Sin duda, uno de los más renombrados fue Jorge Bonsor, estudiado por Jorge Mayer, el cual proporcionó a Huntington antigüedades de la prehistoria, del periodo romano y muchas otras clases más de cerámicas y muchas otras clases de objetos. En este sentido, cabe recordar que hubo una serie de fenómenos que propiciaron la exportación de objetos de arte más allá de nuestras fronteras, debido a la poca sensibilidad e incultura existentes hacia el arte del pasado en nuestro país, a los diversos intereses económicos y a una legislación muy laxa o inexistente. Actualmente, dentro de la historiografía artística y también en los medios de comunicación social, está muy de moda hablar del fenómeno del expolio de los tesoros artísticos hispánicos. Yo creo que esta etiqueta tenemos que ir con cuidado, tenemos que estudiar más lo que quiere decir que un expolio pues, significa el apropiarse de algo con violencia. El expolio, pues digo que tenemos que meditar más sobre ello, porque una cosa es el expolio, por ejemplo, efectuado por durante la Guerra de la Independencia, por las tropas napoleónicas que desvalijaron a conventos, en monasterios, etcétera, etcétera. Y otra cosa muy distinta es las piezas que se llevaron coleccionistas europeos o americanos a través del comercio del arte. O sea, son dos circunstancias muy distintas. Y a veces
hablando con coleccionistas europeos, americanos, te dicen siempre, mire, nosotros tenemos la factura de lo que mi abuelo o mi padre compró en este momento, ¿no? O sea que atención con la cuestión del expolio. Sí que es verdad que en el comercio del arte hubo una serie de aspectos picarescos que desacreditaron estas transacciones, pero o sea, lo tenemos que ver con más detalle. En Andalucía sobresale sobre todo un agente que proporcionó cantidad de piezas a Huntington, le proporcionó valiosas cerámicas, documentos, esculturas, piezas de arqueología. Huntington le financió la publicación de libros, etcétera, etcétera. Este agente andaluz fue José Gestoso Pérez, que merecería una buena monografía porque conocemos muchos datos de él y nos ayudaría no solamente a aclarar su personalidad, sino también estos momentos vibrantes, peligrosos y curiosos del comercio del arte de este momento. Este poliédrico personaje que fue Gestoso Pérez tuvo muchos cargos, o sea, fue una persona representativa del establishment andaluz, fue jefe del Archivo Municipal de Sevilla, trabajó en el Museo Arqueológico Sevillano, fue vicepresidente de la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría de esta ciudad y miembro destacado de la Real Academia de la Historia de España y de la Comisión de Monumentos. Para estudiarlo y para conocerlo disponemos de una monografía muy rica en la Hispanic Society, escrita entre él y Huntington, que comprende entre 1901 y 1915. Y tengo que ir recortando porque el tiempo se nos termina, pero no sin antes hacer mención de otro agente andaluz, en este caso una mujer, que es Naomi d'Aubert o de Aubez, una mujer francesa ubicada en la ciudad de Sevilla y llama muchísimo la atención porque por lo que hemos ido viendo el mundo de los agentes de los art dealers, de los agentes de arte, de los marchantes, es un mundo preeminentemente masculino, no femenino. Entonces es de momento la única mujer que nos ha parecido dedicada a estos menesteres. Naomi d'Aubert o de Aubez le ofrece distintos objetos o piezas a Huntington, pero hay uno sobre todo que llama poderosamente la atención, y es que en el año 1904, cuando Huntington fundó la Hispanic Society, en el año 1904 la funda y no abre sus puertas hasta el 1908, pero en el 1904 la funda y ya tiene el deseo de construir su museo y de alguna manera de urbanizar Audubon Terrace. Seguramente se conocía sus proyectos de construcción de un museo propio. Y Naomi le ofrece nada menos la compra que del Palacio del Renacimiento de Vélez Blanco de Almería, que en aquellos momentos, o sea, estaba en manos de otro agente que era Maurice Colbert. Entonces, bueno, también hay una correspondencia en este sentido muy interesante y al final Huntington declina esta compra, pero, o sea, el cortile que él construye en la Hispanic Society es un cortile Renacimiento, quizás influido por el patio renacentista de Vélez Blanco, puede ser. Y para terminar con este apartado sobre colecciones y coleccionismo y agentes, quiero hacer una brevísima referencia sobre el mundo de las exposiciones, porque las exposiciones forman parte también de este conglomerado del coleccionismo que está formado por los coleccionistas, está formado por los objetos de arte
está formado por los agentes y también las exposiciones, porque las exposiciones son plataformas de exhibición, pero también plataformas de venta, Este año ha aparecido un libro nuestro que habla sobre el mundo de las exposiciones y hay un artículo en que estudio las exposiciones celebradas por la Hispanic Society a las órdenes de Huntington. Son conocidísimas las celebradas en el 1909 por Sorolla y por Zuloaga, y después vinieron de otros artistas posteriormente. Me llamó muchísimo la atención un aspecto pues, que no había reflexionado sobre él, y es que estas exposiciones de Sorolla y de Zuloaga, celebradas en New York, en la Hispanic Society, luego fueron itinerantes. Es decir, Huntington se encargó de que estuvieran pues, en Buffalo o en otras ciudades americanas. Entonces, estas exposiciones fueron estas plataformas que decía de exhibición, pero también fueron plataformas de ventas, porque sabemos positivamente que coleccionistas norteamericanos compraron pues, estas piezas pues, de estos pintores. Y por ejemplo, ahora me recuerdo, pues el Metropolitan mismo, el mismo Huntington, pues compraron piezas de Sorolla o de Zuloaga también. Bueno, el tiempo se nos termina, voy a terminar aquí. Es un tema apasionante y que podríamos hablar muchísimo tiempo, pero lo dejaremos por otra ocasión. Muchísimas gracias por su atención.